Hermanas, como escuché decir un poquito a Claudia, hoy es el final del Pentateuco o de los 5 primeros libros de la Biblia y se me ha dado a mí el privilegio de terminarlo. Pues había hecho cosas que de igual no las tengo en la agenda porque las tenía ahí, pero bueno, el Señor sabe. Entonces, del 1 al 5, del capítulo 33, versículo 1 al 5, había escogido algunas palabras que me parecieron sobresalientes, pero podíamos leer los 5 versículos. Y dice lo siguiente: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, de Seir les esclareció, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibieron dirección de ti. Entonces, vemos a un Moisés que ya está a punto de partir con el Señor, pero no vemos a un Moisés triste o aburrido, sino más adelante vemos que es vigoroso. Y antes de partir se puso enfrente del pueblo. Yo me puse en el lugar de Moisés, la verdad, y pensaba, si yo supiera que en este momento me faltan pocas horas para morir, y después de haber compartido tanto con ese pueblo de Dios, ¿cuál sería mi actitud? Estaría triste, porque ahí es como que el corazón se parte en dos. Una parte porque no voy a estar con el pueblo, pero la parte grande es que voy a estar con el Señor viéndole cara a cara, tal como Él es. Entonces, pero Moisés estaba bien y en vez de estar triste, fue a bendecir al pueblo y a darle ciertos mensajes. Y las bendiciones de Moisés eran claras y aparte de ser claras, eran proféticas. Estas bendiciones ya las habíamos visto también a través, o sea, las que Jacob dio a sus hijos en Génesis, creo que 49. El versículo 2 dice: Dios siempre viene a nosotros. Bueno, el Señor nunca nos deja, siempre está con nosotros. Pero en Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces Dios está ahí, pero ¿qué tanta amplitud le damos nosotros a Dios para que esté amplio en nuestro corazón? ¿Qué tanto se puede extender Dios en mi vida, en mi ser, para que ese sea pleno en mí? ¿Sí? Su acercamiento sea total. Están las palabras: esclareció y resplandeció. Dios al acercarse quiere que le conozcamos a Él realmente. Dios es un Dios de amor y que conozcamos ese amor eterno que tiene para nosotros. Dios es un Dios santo y quiere que nosotros también seamos santos, que aprendamos de Él. Él quiere que dejemos de raíz todas esas cosas que nos hacen daño y no nos dejan una buena manera de vivir. Primero de Pedro dice: sed santos porque yo soy santo, y eso es lo que Él quiere, tener total libertad en nosotros. Esta parte del fuego en Malaquías 3:2 dice que el Señor es fuego purificador, pero miramos
Se me perdieron ahora la cita. Bueno, el Señor dice que, en Hebreos, perdón, 12:29, dice que Dios es fuego consumidor. Y en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces miramos que Dios quiere hacer un trabajo en nosotros, ¿sí? Él quiere que nosotros seamos puros. Él nos quiere purificar y nosotros fuimos purificados por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y a mí me parece como tan hermoso cuando llego al versículo 3 y empieza, aún amó a su pueblo, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de nuestra vana manera de vivir o las cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Dios nos sigue amando con este amor eterno y perfecto que Él tiene para con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Bueno, y también en Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, debemos estar confiados en el Señor, que nos corrija, que nos ayude, que mejore nuestra manera de vivir en el sentido de limpieza, de que nosotros podamos acercarnos más a Él. Y también nos dice que debemos reconocerlos en todos los caminos, en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos. Y Él se encarga de enderezar nuestras veredas. Y dice que todos los consagrados en Proverbios 3, 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, ya lo miramos. Y así podemos descansar en Él. Si nosotros estamos seguros, y seguro que sí, en las manos del Señor, Juan 10:28 dice que nadie nos arrebatará de su mano. Es importante que tenemos un Dios muy bueno para con nosotros, muy comprensivo. Y en la parte, en el 4 dice que la ley, heredad. ¿Dónde está? Dice, cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredad a la congregación de Jacob. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Nosotros también, gracias al Señor, tenemos la palabra de Dios, que es nuestra heredad, y a través de ella podemos aprender y conocer al Señor. Y así darle ese primer lugar que Él quiere en nuestra vida. Bueno, ahora viene una parte que está en la diapositiva, de pronto un poco más clara, pero vamos a ver cómo nos ayuda el Señor ahí. Después de esto, Moisés ya está enfrente del pueblo y empieza a bendecir al pueblo. Esto es como una despedida, yo les deseo lo mejor, sí, pero me llamó la atención que Dios le pudo decir a Moisés, bueno, Moisés, ya tú tienes que subir al monte, toda la cosa. Entonces, pues, bendice al pueblo y ya. Pero no, Moisés bendice a cada tribu. Y yo pensaba ahí, hermana, qué bondadoso es Dios. Dios bendice a la iglesia, pero también bendice a cada familia y bendice a cada persona en particular. De la manera que Dios me bendice a mí o de la manera que Dios bendice a Omaira Sánchez, no es la misma manera que me bendice a mí. ¿En qué irá esa bendición?
en lo que vamos a mirar de cada tribu, nos va a quedar claro esto. Entonces, claro, el primogénito de los hijos de Jacob era Rubén, era hijo de Lea con Jacob. Él fue el primer hijo. Y la bendición que Dios le dio, la miramos en el versículo 6. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Bueno, ¿por qué Dios le dio esa bendición o Jacob le dio esa bendición a Rubén? Hermana, todas las citas del contraste de esto están en las diapositivas, pero voy a tratar de recordar, aunque de pronto las citas no. Bueno, Rubén, como ya dije, es el primer hijo de Jacob, el primogénito. Y resulta que Rubén cometió un pecado grave ante los ojos de Dios primeramente y ante su padre. Su papá se fue y él quedó en la casa o en la tienda. Y él se acostó o violó a Bila, esposa de su padre. Bila es la criada o sierva de Raquel, que dio por mujer a Jacob. Entonces él se acostó con ella y la violó. Su padre lo escuchó, se enteró y eso fue muy grave ante los ojos del padre también. Por tanto, la tribu de Rubén, si miramos en el primer censo, él tenía como 35 millones de varones, pero en el segundo censo tenía como 15 millones. O sea, se fue como acabando, por decir de alguna manera. Entonces, por eso Moisés, o Dios más bien en su misericordia, le dice a Rubén, viva Rubén y no muera, o sea, que la tribu no desaparezca. De pronto Rubén de alguna manera se mostró arrepentido y Dios en su misericordia le da ahora la oportunidad de que esa tribu permanezca y hayan varones en esa tribu. Bueno, entonces el versículo 7 sigue la bendición de Judá y dice, oye, oh Jehová, la voz de Judá y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Recuerden que la tribu de Judá era la tribu de la realeza y de esa tribu es que venía el Mesías, el Señor Jesucristo. Dios trató de manera muy especial a la tribu de Judá, porque de ahí venía el Redentor de nosotros. Sus manos nos basten. Sean pocos sus, ay, perdón. Y llévalo a su pueblo, sus manos nos basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. ¿Será que nosotros tenemos enemigos, hermanas? ¿Sí o no? Tenemos un enemigo que anda tras de nosotros como león rugiente. También tenemos nosotras mismas, nuestra carne. También podemos decir que tenemos dolores, situaciones familiares, desempleo, etcétera. Todas esas cosas nos distraen, pero tenemos un Dios que proveyó para nosotros lo necesario y especialmente al Señor Jesucristo para que Él pueda pelear por nosotros. En Filipenses 4:13 podemos decir todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces el Señor a través de la tribu de Judá nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, que es el que dio su vida por nosotros.
Bueno, ahora seguimos con la tribu de Leví. Esta tribu tiene del 8 al 11. Recuerden que se les mandó a decir que leyéramos muy bien estos dos capítulos para esta noche no volverlos a leer tan precisos. Lo primero que dice el versículo 8. Tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso. ¿Qué es tu Tumín y tu Urín? ¿Recuerdan? Esto lo vimos ya. Eran dos piedrecitas por la cual Dios le revelaba a su pueblo. Dios le decía a su pueblo lo que debía de hacer. Ahí consultaban los problemas que tenían también. Bueno, miramos que Rubén cometió un gran pecado de fornicación, bueno, violó y todo esto. Pero ¿quién es Leví? Leví es de la tribu de los levitas, las tribus sacerdotal. Pero ¿qué hizo él? Ustedes recuerdan la historia de Dina en Génesis 34. Y si miramos más adelante, cómo Leví y Simeón se pusieron de acuerdo para vengar a su hermana Dina, cómo con engaños y mentira llegaron y mataron a toda esa gente. O sea, Leví es un asesino. Otro que Dios tuvo misericordia. Ay, qué tristeza no tener la cita, pero no las copié acá, estaba tan segura. Pero recuerde cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que Dios le dijo, baja. Y Moisés bajó con las tablas de la ley y encontró al pueblo en un desenfreno de idolatría y otros pecados más. Entonces, después de eso, que Moisés quebró las tablas, hizo todo eso, resulta que Moisés se paró en la puerta del tabernáculo y dice, quien está con Jehová, venga conmigo. Y los hijos de Leví se pusieron al lado de Moisés. Y después de eso, ellos tuvieron que matar a mucha gente que había caído en fornicas, en idolatría. Y ahí ellos tenían que cerrar como el quien dice los ojos, porque dentro de esos que tenían que matar había familia. Pero de igual, ellos lo hicieron por obediencia al Señor. Miremos a ver una hermanita, Mateo 10:37. Diez 37. Ajá. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esta es una decisión que les tocó tomar a ellos de inmediato. Ellos dejaron todo a un lado para seguir al Señor. Esta tribu también tenía el compromiso de enseñar al pueblo la palabra de Dios, de testificar, de colocar el incienso, o sea, orar por el pueblo. Y también tenía que ofrecer los sacrificios y los holocaustos. La responsabilidad de ellos ante Dios era grande. A pesar de todas las cosas que, por ejemplo, nosotros, cuando encontramos al Señor Jesucristo, ¿quiénes éramos? Bueno, no queremos escuchar a cada una porque no terminaríamos esta noche. Pero el Señor, en su misericordia, dejó todo atrás y nos dio la responsabilidad a nosotros como hijos de Él, también de orar por la iglesia, los unos con los otros, por el vecino, por todas las personas. Bueno, en el versículo 12 dice, hablando de Benjamín,
El amado de Jehová habitará confiado cerca de él y lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. Ah, qué bonito esa palabra, el amado de Jehová. Y yo me ponía en ese lugar. Yo soy amada de Jehová. Estamos confiando en él, no importa la circunstancia, porque el Señor nos ama, no importa la circunstancia. Y dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, somos amadas del Señor. El Señor quiere cubrirnos. El Señor, Dios nos cuida, no importa dónde estemos, Él siempre nos cuida. No importa ni siquiera dónde vivimos. Podemos vivir en un ranchito bien pobrecito, podemos vivir en un apartamento, en una casa, aún en un condominio. Aún allí el Señor está con nosotros cuidándonos. En Salmos 5:12 dice, porque Jehová bendice al justo. Entonces, el Señor nos bendice, hermanas. Miremos ahora del 13 al 17. Bueno, el 13. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con lo más escogido fruto del sol, del rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud, la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria. Sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos, juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. José, si recordamos, si hablamos de él, resulta que José es recuerden que él fue bendecido por Dios. Recuerde que él salvó al pueblo y a su mismo pueblo cuando hubo hambre en Egipto. Dios usó a José para bendición. Lo bendijo con los frutos del sol y la luna, o sea, una bendición grande. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, a ver, ¿quién lo busca rapidito? Toda buena dádiva y todo don perfecto. Sigamos leyendo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios quiere darnos buenas cosas, no solamente en lo material, sino que también nos da la paz, el gozo. Dios bendice a sus hijos porque nos aman. Miremos el 18 y el 19. A Zabulón dijo, alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escogidos de la arena. Aquí vemos dos tribus, Zabulón y Isaacar. El uno
iba a estar fuera y el otro iba a estar en la casa. Pero de igual manera, Dios dice, alégrense. O sea, no importa dónde estemos, debemos vivir contentos, alegres. Pero miramos que en Nehemías dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Nehemías 8:10. Y Dios dice, bueno, alégrense. Dios quiere hijos alegres. No importa cómo estemos, dónde estemos. Dios está con nosotros y ese es un motivo para estar felices, para estar alegres. Y en Primera de Tesalonicenses dice, estad siempre gozosos, ¿sí? Y también dice en el siguiente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si nosotros estamos gozosos, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, gracias, ¿sí? Porque nos sentimos llenos de Dios y el Señor nos llena. Bueno, Zabulón tuvo el privilegio de ir al mar y bueno, disfrutar y aparte enriquecerse o tener comida, muchas bendiciones en el mar, pero ese es Zabulón. Isaacar fue en la tierra, el uno en el agua y el otro en la tierra, pero de igual manera Dios estaba con ellos. En el versículo 20, dice, Agag dijo, bendito el que hizo ensanchar a Agag como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos, los justos decretos de Jehová. Bueno, aquí nos manda a reposar, pero tenemos que tener en cuenta, la tribu de Gad era una tribu guerrera. Ellos fueron y buscaron a David y le ayudaron a David en su tiempo. Y esto de que dice y arrebata brazo y testa. Yo estuve mirando que la testa es como la cabeza o la frente. Tenía un versículo donde habla de la armadura de él y habla de pavés, habla de pavés, que es una armadura que le cubre desde los pies y hasta la cabeza. Y yo pensaba, esto de Gad, con toda esa armadura que cargaban, toda esa herramienta para defenderse, y eran como gacela, corrían mucho, pero Dios en sí también les daba reposo, porque también estaban confiando en Él. Miremos la tribu de Dan. En el versículo 22. Hermana, en el versículo anterior, el pavés está en el Salmo 35:2. Léalo, por favor, hermana. Dice, echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mí mis perseguidores, y di a mi alma, yo soy tu salvación. Bueno, ese no era, sino que ese versículo habla cuando él se encontró con David y toda la armadura, pero es lo mismo, es el pavés, el que usaban. Bueno, hermanita, gracias, hermana Liliana. El 22, Adán dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. Bueno, Gad también habla de león, ¿cierto? Fuerte. Pero Dan, ¿dónde está?
Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Entonces, Dan, cuando fuera necesario, Dios le dio las fuerzas para atacar cuando fuera necesario. Pero me da la impresión de que la tribu de Dan era la que vivía, eso lo tenía claro en la diapositiva, pero creo que esta tribu era la que vivía como al lado del camino. Entonces era como presa fácil para el enemigo. Pero el Señor les promete que le da las fuerzas. Pero, ay, no, perdón. Esta tribu es la tribu que indujo la idolatría al pueblo de Israel. Y inclusive tenían sus sacerdotes y hasta el cautiverio ellos tuvieron su idolatría. Y ahí pensaba yo cuando miraba esto, que a veces nosotros nos dejamos contaminar de tantas cosas, escuchando tantos predicaciones por YouTube o escuchando tantos programas por las redes sociales. Entonces, cuando nos damos cuenta, queremos hablar cosas que no son de acuerdo a la palabra. Entonces, hay que tener cuidado, hermanas, con esas contaminaciones. Yo creo que la tribu de Dan se metió tanto en otras cosas con otra gente que quiso traer la idolatría al pueblo de Israel. Dios no está de acuerdo con la idolatría. Eso es abominación al Señor. Y como mirábamos, aún hasta los hijos pueden ser causa de ser de idolatría. Entonces, hermana, hay que tener cuidado. De pronto, algunas personas piensan, uy, yo tengo tanto tiempo de estar aquí en el centro bíblico y yo quiero avanzar, quiero hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque escuchamos y vemos cosas de otros lados. Pero recuerden que todo tiene un orden. Vamos a mirar ahora en el versículo 23. Dice, a Nectalí dijo, Nectalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Entonces se nota que esta tribu también tuvo gran bendición, pero como en la tierra, en terreno. A Aser dijo, avancemos porque el tiempo se me acabó. Benditos sean los hijos de Aser. Sigamos leyéndolo. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos. Como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesús. Bueno, aquí Aser era la tribu que vivía cerca al camino y era la que era como víctima o fácil víctima para los que pasaban. Pero Dios le da la promesa que tendrá cerrojos, ¿sí? Entonces Dios no deja para siempre caído al justo, sino que Él también está pendiente de todas nuestras necesidades. Y termina el capítulo 33. Del 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los caballos, sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio. Dios es un Dios majestuoso. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros desde el cielo. Y dice el 28, Él habitará confiado, tan bonito. Y la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Y qué bonito el 29 para terminar. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados
y tú hollarás sobre sus alturas. El Señor es fiel, hermanos. El Señor no tiene acepción de persona. Ayuda a todos sus hijos de acuerdo a lo que nosotros le permitamos también, la amplitud que le demos en nuestro corazón. Yo quisiera que una hermanita, por favor, me hiciera el favor de leer todo el capítulo 34, brevemente, como el quien dice. Dice Y así. miramos algunos puntos ahí. Usted me dice donde quiera que pare, Melvita. No, siga, léalo, leámoslo todo, que yo creo que avanzamos más. Bueno, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Nehué y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. Y a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Muy bien, Claudita, muchas gracias. Bueno, como ya está Ana Cristina, le vamos a pedir a Ana Cristina que nos haga el favor de mostrarnos ese camino que Moisés recorrió. Ana Cristina es muy buena en geografía bíblica, pero antes de mirar esto, acabamos pues de mirar a Moisés. Podríamos decir que inicia su camino. Sigan a Cristina. Gracias. Bueno, aquí hay un mapita y ahí están las tribus, lo que la hermana está diciendo antes. Y bueno, en los campos de Moab, aquí abajito, no sé si se ve el ratón, por aquí está Moab. Y ellos subieron y aquí donde dice Monte Nebo, ahí fue donde subió Moisés. Entonces estábamos viendo cómo el Señor había hecho realmente un milagro, porque miren, les voy a mostrar aquí algo. Estos son los niños que están frente a un agua, y si uno está parado al ladito del agua, entonces uno puede ver aproximadamente 40 kilómetros, ¿sí? Hacia el horizonte, uno no ve nada más. Dicen pues la física, ¿no? Esos son estudios que han hecho. Si uno sube a una montaña, este es el Monte Nebo, más o menos de una altura, tiene 817 metros sobre el nivel del mar, no es tan alta, pero tampoco es tan baja. Entonces la altura, como se ve aquí, puede alcanzar a 102 kilómetros. Eso dice la física, ¿verdad? Haciendo los cálculos y todas las cosas, se puede ver un poquito más subido en el Monte Nebo. Aquí hay una persona subida en el Monte Nebo, que está a 817 metros de altura.
y desde esa altura se puede ver 102 kilómetros. Esta es una visión desde el Monte Nebo, desde allá. Entonces, más o menos esto es lo que Moisés había podido ver desde lo alto del Monte Nebo. Obviamente ustedes saben que allá hay una iglesia, hay un mirador y todas esas cosas por esta historia, ¿no? Pero más o menos esto es lo que se ve y uno dice, bueno, ¿y qué es eso, no? O sea, ¿qué hay acá? Entonces, allá arriba en el mirador está esta señal y entonces la Biblia nos dice que él estaba enfrente de Jericó y acá uno ve que está Jericó y y hay varios lugares que se pueden, digamos, apreciar y esto está actualmente hoy en día en lo alto del Monte Nebo. Eso se puede como para ubicarlo a uno, ¿no? Pero entonces vamos a ver aquí. ¿Sí ubican el Monte Nebo? Aquí en medio. Sí. El señor es muy sabio que lo puso en una montaña que se veía más o menos toda la tierra, ¿no? Y entonces si leemos por lo que leyó nuestra hermana, dice que y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y si ven aquí está Galaad, Ramos de Galaad está aquí en este lado, bien a la derecha. Y Dan está arriba, que era una ciudad también, y a veces él menciona muchas veces como los límites, ¿no? Y si ven, está rodeado más o menos de lo que el Señor le mostró. Y dice que vio desde Galaad, que está aquí, hasta Dan, que está allá arriba, y Neftalí, que está aquí, si lo ven, este amarillito, la tierra de Efraín y de Manasés, y toda la tierra de Judá, que está más al sur, hasta el mar occidental, que es el mar grande, el mar occidental, el Negev, que está aquí en el sur, esta flecha abajo es el Negev, la llanura, la vega de Jericó, que está aquí en medio, a ver dónde está Jericó aquí, está Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar, que está aquí abajito, que fue donde huyó Lot a esconderse. Y si uno mide, por eso están aquí los mapitas, casi todos tienen una escalita. Aquí abajito ustedes ven que tienen unos numeritos. Eso uno puede medirlo, uno coge una regla con centímetros y uno mira cuánto equivale cada rayita y uno empieza a contar los kilómetros. Entonces yo me puse a hacer eso y la distancia más corta, digamos, es hasta el mar, desde el Monte Nebo hasta el mar y ya hay más de 102 kilómetros, que es lo que la física nos dice que un ojo humano puede ver como desde la altura que tiene el Monte Nebo. Y hay más de 102 kilómetros. Entonces, realmente el Señor aquí hizo un milagro y yo creo que le hizo un vuelo así como hacen los drones hoy en día, ¿verdad? Y le mostró toda la tierra que está más grande de lo que la física dice que un ojo humano puede ver. Pero es muy bonito ver cómo el Señor le muestra y de alguna manera él ya estaba en la tierra prometida, porque ese parte también era parte de la tierra prometida, ¿no? Lo que no le permitió fue cruzar el río Jordán y ver todo lo demás, ni conquistar todo esto, pero pues definitivamente con sus 120 años, sus ojos no se habían oscurecido, ¿no? Y aquí tenemos pues una prueba de un milagro y cosas que Dios puede hacer, y en este caso pues lo hizo por su siervo Moisés, ¿no? De mostrarle toda la tierra de lo ancho hasta, o sea, lo que iban a poseer de una manera milagrosa. Listo. Muchas gracias, Cris. Yo me puse a pensar un poquito en Moisés, después de 40 años en el desierto y ahora no entrar a la tierra prometida. Ser líder no es fácil. Yo creo que aquí hay varias líderes y a su mente de pronto llegan, no es fácil, porque el líder tiene que soportar. Esa palabra es muy dura, pero inclusive yo pensaba, ¿cuánto estos hermanos me han soportado a mí? Entonces, el líder debe soportar. Y a veces hay problemas. Yo me acuerdo que una vez una hermana tuvo un problema y quería echarle la culpa a todo el mundo, menos ella. Y entonces alguien le dijo, pero el problema es que tú eres la líder. ¡Qué golpe! Claro, nosotros si estamos liderando algo tenemos que dar ejemplo y soportar al resto. Y eso solamente se puede con la ayuda del Señor. Y Moisés, yo creo que él estaba pensando,
Uy, esas batallas allá, yo quería entrar, guerrearla con mis amados hermanos de las tribus, pero Dios no le permitió, por un enojo, por una ira. Entonces, qué triste. Moisés no entró. ¿Alguien me puede leer Números 23:19? Ana Cristina, por favor, Primera de Samuel 12:9. Y hermana Ana, Génesis 17:1, pero primero Números 23:19, ¿quién lo tiene? Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló Ajá. y no lo ejecutará. Ajá. Dios le había dicho a Moisés, verás la tierra de lejos. ¿Por qué? Porque hubo una rabia, un pecado en él. Primera de Samuel 12:9. Dice, y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Primera de Samuel 12:9. Sí, ¿no será segundo? Dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová. Bueno, mientras tanto, Génesis Es el 17:1. segundo. Sí, Segunda de Samuel 12:9, sí. sí, listo, por favor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste Hasta por ahí mujer. nomás, Cris. Bueno. Porque tuviste en poco la palabra de Jehová. Y hermana Ana, Génesis 17:1, por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y la Biblia dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es un mandamiento del Señor. Moisés no entró, ya miramos ahí en los versículos también la causa o el motivo por el cual no entró. Pero si miramos Lucas 9:30, podemos mirar a Moisés en la tierra prometida. Lucas 9:30. Anita, ¿lo tiene? Sí, hermano. Gracias. 9:30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces, Moisés estuvo allá con el Señor Jesucristo. Ya Moisés, como les dije al principio, estos libros, estas bendiciones también son proféticas. Y ya miramos algunas profecías que se están cumpliendo. Entonces, Moisés estuvo con Jesucristo allá en el monte. Y dice, y murió, el versículo 5, para avanzar rápido. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. El 6, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura de Moisés. ¿Por qué Dios hizo eso? Si el pueblo de Israel, después de que Moisés se fue, fueron 30 días de lloro, 30 días de tristeza, y el Señor ni siquiera les permitió ver el cuerpo de Moisés. El pueblo de Israel no era mejor que otros pueblos, era un pueblo igual a los demás, pero Dios había fijado sus ojos en ese pueblo y había tenido misericordia. Y Dios, conociendo a este pueblo, conociéndonos a nosotros aún, no les iba a dejar el cuerpo de Moisés, porque lo iban seguro hasta volver una momia para adorarlo. Y la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, en Primera de Timoteo 2:5, Jesucristo hombre.
Dios no quería que hubiese otro intermediario entre él, entre nosotros y él. Además de que él aborrece la idolatría. Por favor, vayan buscando el libro de Judas. Pero el diablo no estaba contento, a pesar de que Dios escondió el cuerpo de Moisés. Hay una batalla en el versículo 9. ¿Alguien lo tiene? Por favor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Bueno, el diablo disputaba el cuerpo de Moisés, porque él sabía también que el pueblo quería adorar ese cuerpo, y era una estrategia de él. Pero me llamó la atención, hermanas, que hoy en día en diferentes congregaciones, lo que más se escucha, y es desafortunadamente aquí al lado de mi casa o frente a mi casa, colocaron precisamente un local con una congregación donde esto es evidente, reprendiendo y todas esas cosas. Bueno, el arcángel, cuando estaba el diablo disputando con él, es como si le hubiera dicho, bueno, Satanás, qué pena contigo, pero yo soy el siervo del Señor. Si tú tienes problemas o quieres el cuerpo de Moisés, ve, arréglate con el Señor. ¿Sí? Más o menos sería la idea. Entonces, nosotros no tenemos que reprender al diablo. Simplemente es el Señor el que hace todas las cosas, el que tiene la autoridad. Y después de eso no se ve que el diablo dijo más, sino que lo mandaron fue a solucionar con el Señor. Entonces, a veces esas cosas también son por falta de estudiar la palabra de Jehová. El Señor quitó ese cuerpo y no se supo dónde quedó. Gracias al Señor por ese cuidado que tuvo con el pueblo y tiene con nosotros. ¿Qué les digo yo? El Señor Jesucristo es el mediador entre Dios, entre nosotros y Dios y nosotros. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijas de Dios. El 7. Era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Aquí recuerdo cuando el pueblo estaba en el desierto y sus zapatos no envejecieron, sus vestidos tampoco. Y Dios sostuvo a Josué como en los T5, lo sostuvo joven, con todo el vigor. Pero yo pensaba para Moisés, y yo pensaba también en muchos kilómetros, subir hasta allá. ¿Será que Dios lo estaba esperando a él allá? ¿O será que Dios empezó a caminar con Moisés desde el principio, dándole las fuerzas, alentándole, fortaleciéndolo hasta que llegó a la meta? Y como dijo Ana Cristina, bueno, un paseíto, volar un poquito, o de pronto Dios minimizó y le dio ojos de lupa, pero Moisés pudo mirar toda la tierra. Gracias al Señor porque cumplió su promesa a Moisés. Hermanas, nuestra vida acá es pasajera. Moisés vivió 120 años fortalecidos en el Señor. Miremos el 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Miramos que el Señor no improvisa. El Señor ya tenía listo a Josué, ya lo tenía capacitado. Josué había tenido su maestro Moisés y ahora Israel le obedecía y hacía lo que Josué decía, porque sabía que era la voluntad del Señor. Y dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Dios cara a cara. Nadie como él en todas sus señales. Hermanas, Moisés muere. Y Dios no se queda sin su líder. Puso a Josué. Él tiene planes para nosotras. Si se murió el esposo, Dios tiene plan. Si no tengo presupuesto, Dios tiene plan. Si el novio se fue, Dios tiene plan. En cualquier circunstancia, Dios tiene plan. Y si miramos en Hechos 3, 22 al 25, cuando dice que no se levantó otro como Moisés, mientras que lo buscan. Recordemos a Moisés que primero fue esclavo, después fue príncipe y a él le tocó buscar su identidad. Y cuando ya fue grande la encontró. Se dejó a Egipto y se identificó con el pueblo de Israel. Su preparación en el desierto, Dios lo capacitó y él estuvo dispuesto a seguir al Señor. Y por eso el pueblo de Israel tiene que decir, no hubo otro como Moisés. Pero sí, en Hechos 3, 22 al 25, ¿quién lo quiere leer, por favor? Dice así, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. El 25 también. Vosotros Sí, sois los hijos, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas familias de la tierra. Moisés era siervo. Cristo es Dios. Entonces sí hubo un profeta mayor que Moisés. Y es el Señor Jesucristo. Hermanas, tenía que, hoy terminamos. Desafortunadamente no tuve todo el estudio como lo planeado, pero el Señor sabe. Y pudimos ver los 5 primeros libros que se llaman el Pentateuco. Y allí vimos Génesis con 50 capítulos, Éxodo con 40, Levítico creo que con 27. Números, lo podemos mirar rapidito, no me acuerdo. Uy. 36. ¿Cuántos números? 36. 36. Y Deuteronomio con 34. Aquí también en el Pentateuco vimos 5 de las 7 dispensaciones. De pronto no las focalizamos como de pronto como el tema como tal, pero sí pudimos ver, y ahí estaba en la diapositiva citas y todo, pero bueno, pudimos ver la inocencia que fue pues cuando Adán y Eva fueron creados, luego inocencia, ay, ahora me fueron. Inocencia, conciencia, luego viene el gobierno humano, inocencia, conciencia, gobierno humano, la ley
Y una que me falta, la ley es la última. Bueno, de igual ahí miramos 5 de las 7 dispensaciones. Las 5 dispensaciones del Pentateuco. Y nosotros, gracias al Señor, estamos en la dispensación de la gracia. Somos afortunados. Pero falta todavía la dispensación del milenio. Entonces, hermana, así terminamos el libro, los 5 primeros libros de la Biblia, como les dije, y discúlpenme, no pude presentar mis diapositivas donde tenía de pronto el estudio más, pero de igual, gracias al Señor por todo. Muchísimas gracias, hermanita Melba. Fue muy rico estudiar este libro que hoy lo terminamos, saber cómo este líder termina sus días y sigue amando al pueblo, sigue obedeciendo al Señor, que es gran ejemplo para nosotros. Hermana Ana, ¿quiere ayudarnos en una oración? Despedir la reunión, ¿es tan amable? Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por el amor eterno con que nos has amado. Desde el principio lo vemos. Damos gracias, Señor, por querer andar con nosotros, con el hombre. Querer tenernos a tu lado. Querer tenernos contigo para siempre. Damos gracias por tu ayuda en este andar aquí en el mundo. Porque sin ti no podemos. Damos muchas gracias por la comunión entre hermanas, de cómo nos hemos conocido en estas semanas, meses y años. Damos muchas gracias, Señor, por toda bendición tuya que viene de lo alto. Nos encomendamos a ti. Sabemos que para mañana y los días que siguen no estamos solos. Y damos gracias por tu presencia continua con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. 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 Bueno, mis amadas hermanas, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, que tenemos la introducción del libro de Josué. Entonces, todas bienvenidas. Amén. Y que Feliz pasen noche, una mis muy hermanas. buena noche. Señor me la Hay que bendiga leer todo el libro de grandemente. Josué. Amén, hermanitas, que el Señor las bendiga. Amén. Gracias. Dios las bendiga, hermano. Para todas. Bendiciones para todas. Bendiciones, hermanitas, que Dios las bendiga. Amén.